Cada 29 de junio, en la solemnidad de San Pedro y San Pablo, apóstoles, recordamos a estos grandes testigos de Jesucristo y a la vez hacemos una solemne confesión de fe en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. También se reconocen las virtudes cristianas de dos de los más grandes y reconocidos apóstoles que defendieron con su vida el Evangelio. ¿Por qué celebramos a estos dos grandes apóstoles de la Iglesia el mismo día? Son fundadores de la Iglesia de Roma. Jesús dijo: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia». Con estas palabras, Simón Pedro pasó a ser la roca de la iglesia, y así se comprometió a apacentar el rebaño de Dios a pesar de sus debilidades humanas. Luego de su resurrección y ascensión de Cristo, Pedro asumió con humildad ser cabeza de la iglesia, dirigió a los apóstoles y se encargó de que los discípulos mantuvieran viva la verdadera fe. Pablo era conocido como Saulo de Tarso antes de su conversión. Luego del encuentro con Cristo, continuó hacia Damasco, donde fue bautizado y recobró la vista. Es reconocido como el apóstol de los gentiles y pasó el resto de su vida predicando el Evangelio sin descanso a las naciones del mundo mediterráneo. Sintiendo cercana la muerte, escribe a Timoteo: «He luchado el noble combate». No es sinceramente la batalla de un caudillo, sino la de quien anuncia la palabra de Dios, fiel a Cristo y a su iglesia, por quien se ha entregado totalmente, y por eso el Señor le ha dado la corona de la gloria y lo ha puesto al igual que a Pedro, como una columna del edificio espiritual de la iglesia. Eso lo expresó el Papa emérito Benedicto XVI en el año 2012. Son columna espiritual de la iglesia. En el año 2015, el Papa Francisco manifestó que San Pedro y San Pablo y la Virgen María son nuestros compañeros de viaje en la búsqueda de Dios, son nuestro guía en el camino de la fe y de la santidad. Ellos nos empujan hacia Jesús para hacer todo aquello que Él nos pide. El Santo Padre explicó entonces que la gloriosa herencia de estos dos apóstoles es motivo de espiritual orgullo para Roma y al mismo tiempo es un reclamo a vivir las virtudes cristianas. Ambos padecieron en Roma. San Pedro y San Pablo fueron detenidos y martirizados en la prisión de Mamertina, ubicada en el Foro Romano en la antigua Roma. San Pedro pasó sus últimos años en Roma liderando a la iglesia durante la persecución, hasta su martirio en el año 64. Pedro fue crucificado con la cabeza abajo, a petición por no considerarse digno de morir como su Señor. Fue enterrado en la colina del Vaticano y la Basílica de San Pedro está construida sobre su tumba. San Pablo fue decapitado en el año 67. Está enterrado en Roma, en la Basílica de San Pablo de Extramuros. Son patronos de Roma y representantes del Evangelio. En la homilía del año 2012, por la solemnidad de San Pedro y San Pablo, Benedicto XVI llamó a estos dos apóstoles patrones principales de la Iglesia de Roma. También celebramos el Día del Papa y la colecta llamada del Óbolo de San Pedro. En esta jornada estamos invitados de manera especial a meditar en el ministerio del sucesor de Pedro, a orar por él y a contribuir con nuestras limosnas y donativos a su misión evangelizadora de caridad.